Simón Bolívar, el héroe de la independencia de América del Sur, murió solo, enfermo y perseguido. Pero ¿cómo termina la vida de un hombre que cambió el mapa de un continente? ¿Qué se oculta tras la imagen del libertador cuando ya no hay multitudes, ni ejército, ni gloria? ¿Y por qué sus últimos días siguen envueltos en silencios, especulaciones y dolor? Simón Bolívar había liberado a 5 naciones, pero terminó rechazado por muchas de ellas. Su figura, que alguna vez encarnó la esperanza de un continente unido, fue transformándose en un símbolo incómodo para sus enemigos y para algunos de sus antiguos aliados. En lugar de coronas y estatuas, recibió exilio, traición y olvido. Su final no fue una marcha triunfal, sino una retirada amarga. Este video no contará una historia glorificada, contará la historia humana del cuerpo que se debilita, de las cartas desesperadas, de la traición política y del silencio de quienes una vez juraron lealtad. Para entender verdaderamente a Bolívar, no basta con celebrar sus victorias, hay que mirar de frente la tragedia de su caída. En 1829, Simón Bolívar ya no era el libertador implacable que recorría el continente montado en su caballo. Las campañas militares habían terminado, pero comenzaba la guerra política. Su sueño de una América unida bajo la Gran Colombia se resquebrajaba entre disputas internas, ambiciones regionales y acusaciones de autoritarismo. Los líderes que una vez combatieron a su lado empezaban a verle como un obstáculo. Su figura sagrada era ahora objeto de sospecha y conspiraciones. El peso físico también lo traicionaba. Años de campañas, enfermedades sin tratamiento adecuado y un desgaste constante lo habían debilitado. Aunque aún se mantenía en pie y escribía con lucidez, su cuerpo ya anunciaba un colapso inminente. Pero quizás lo más doloroso fue la traición. Bolívar comenzó a ver cómo se alejaban sus aliados más cercanos. Francisco de Paula Santander, antaño colaborador fiel, se convertía en rival acérrimo. Incluso Antonio José de Sucre, su protegido más brillante, cayó asesinado en circunstancias sospechosas. Aislado, amargado y con la Gran Colombia desmoronándose, Bolívar comprendía que su proyecto no solo estaba muriendo, sino que lo haría con él. En mayo de 1803, tras renunciar formalmente a la presidencia, Bolívar emprendió su último viaje por el río Magdalena, alejándose de Bogotá con rumbo a la costa. No era un retiro voluntario, sino una huida silenciosa. Las amenazas de muerte eran reales y varios intentos de asesinato habían sido frustrados. Bolívar viajaba enfermo, solo y acompañado, solo por un pequeño grupo de fieles. El río, que en otras épocas lo había visto avanzar como héroe, ahora lo arrastraba como un exiliado. Después de semanas de penuria, llegó a Santa Marta, donde fue acogido por la familia Madariaga. En la hacienda Quinta de San Pedro Alejandrino, Bolívar encontró un refugio inesperado. Aquella casa, sencilla y rodeada de vegetación tropical, contrastaba profundamente con los palacios en los que una vez fue recibido como libertador. Sin embargo, allí halló un último gesto de dignidad, la hospitalidad desinteresada, el silencio del campo y la atención de desconocidos que aún los respetaban. El médico francés, Alejandro Próspero,
fue convocado para atender al enfermo. Al examinarlo, confirmó lo que muchos temían: tuberculosis avanzada. El diagnóstico fue claro y, en cierto modo, esperado. Bolívar no solo estaba quebrado, política y emocionalmente. Su cuerpo también había llegado al límite. La muerte, que tantas veces había eludido en batalla, ya lo esperaba, y esta vez no podía ser vencida. Durante décadas, la causa oficial de la muerte de Simón Bolívar fue la tuberculosis. Sin embargo, a lo largo del tiempo surgieron voces que sugerían una posibilidad más oscura: envenenamiento. Esta teoría, alimentada por inconsistencias médicas, testimonios contradictorios y el contexto político de su caída, han ganado fuerza. Investigaciones modernas, incluyendo estudios forenses realizados en el siglo XXI, reabrieron el debate, y en el 2025, nuevos hallazgos genéticos y restos de compuestos tóxicos en piezas asociadas al Libertador avivaron el misterio aún más. En su testamento, Bolívar no dejó herencias materiales relevantes, pero sus palabras finales, escritas con manos temblorosas, mostraban una mezcla de resignación, amargura y ternura por su tierra natal. No pidió venganza, ni acusó a sus enemigos directamente. En cambio, dejó deseos de unidad, paz y reconciliación. Llamó a la posteridad a hacer justicia con la verdad, sabiendo que su imagen sería juzgada con el tiempo, no por sus contemporáneos. Los últimos en acompañarlo fueron apenas un puñado: su fiel secretario, José Palacios, el médico Reverend y algunos trabajadores de la hacienda. Ellos lo vieron apagarse lentamente, en silencio, sin multitudes, sin uniformes ni discursos. Cuando murió, no hubo honores de Estado, solo la tristeza de unos pocos y el peso de una historia que aún no terminaba de escribirse. Porque Bolívar, incluso en la muerte, seguía siendo un enigma cargado de secretos. La muerte de Bolívar no trajo paz ni unidad. Al contrario, fue el comienzo de una descomposición política acelerada. La Gran Colombia, su máximo sueño de integración continental, se desintegró rápidamente en 3 repúblicas: Colombia, Venezuela y Ecuador. Sin el liderazgo de Bolívar, las tensiones regionales y los intereses personales se impusieron. Lo que había sido una promesa de nación continental se convirtió en una advertencia amarga sobre la fragilidad del poder y la traición de las élites. Con el paso de los años, la figura de Bolívar fue resucitada, reinterpretada y utilizada por diferentes movimientos políticos. Desde dictaduras hasta democracias, lo reclamaron como símbolo. Algunos exaltaron su autoritarismo ilustrado, otros su espíritu emancipador. En Venezuela, por ejemplo, se construyó casi una religión política en torno a su figura, mientras en otros países se debatía su papel como un caudillo contradictorio. Bolívar dejó de ser solo un personaje histórico, se convirtió en una herramienta de poder. Sin embargo, más allá del uso político, su legado permanece como una piedra angular de la identidad latinoamericana. Hoy, los restos de Simón Bolívar reposan en el Panteón Nacional de Caracas, rodeados de mármol, banderas y discursos oficiales. Pero más allá del monumento, la historia sigue incompleta.
Nuevas investigaciones, impulsadas por historiadores y científicos, buscan esclarecer no solo las causas reales de su muerte, sino también las redes de poder, traición y silencio que marcaron sus últimos meses. La historia oficial se ha visto desafiada por documentos inéditos, correspondencias ocultas y hallazgos que abren más preguntas que respuestas. La fascinación por los últimos días de Bolívar no radica únicamente en su muerte, sino en lo que simboliza: el fin de una era heroica, el fracaso de un ideal continental y el choque entre grandeza personal y miseria política. Para muchos, su caída representa la tragedia de América Latina. Líderes visionarios derribados por ambiciones internas, pueblos divididos por fronteras que antes no existían y sueños comunes que se diluyen en realidades fragmentadas. La historia suele elevar a sus héroes al pedestal de lo inalcanzable, pero en la caída de Simón Bolívar es en su fragilidad donde encontramos su dimensión más poderosa. No fue solo el estratega brillante, ni el orador incansable, fue también el hombre que envejeció prematuramente, que vio derrumbarse su proyecto y que murió sin patria, sin poder y sin redención inmediata. La historia no contada de sus últimos días no disminuye su legado, lo profundiza. Recordar a Simón Bolívar como un mito es fácil, comprenderlo como ser humano, traicionado y solitario, es un acto de justicia histórica, porque allí, en el crepúsculo de su vida, se revela lo que realmente fue: un hombre que vivió por una causa más grande que él y que, aún al borde de la muerte, nunca dejó de luchar por ella.